Hola, en este video arrancamos con la clase número 20. Vamos a empezar con lo que son las funciones de búsqueda y referencia, las que las encontramos en el grupo de búsqueda y referencia en la pestaña fórmulas. Una de las más usadas es la función buscar b. La función buscar b se refiere a buscar un valor de forma vertical en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego que lo he encontrado, devuelve un valor de la misma fila en la cual encontró ese valor de una columna que nosotros especificamos. De forma predeterminada, la tabla debe estar ordenada de forma ascendente. Vamos. Voy a buscar el valor Laura en esta tabla y el nombre de Laura debe pertenecer a la primera columna de la tabla. Comenzamos con el símbolo igual, escribimos buscar y se nos va a comenzar a filtrar todo lo que comienza con BUS. Selecciono y presiono la tecla tabulación. Se autocompleta y se abre el primer paréntesis. En mi caso, los separadores de parámetros son punto y coma. Siempre debes revisar qué te sugiere en tu Excel para usar coma, punto y coma o lo que corresponda. El valor buscado en este caso es Laura. Estoy haciendo una referencia directa a la celda G1. Yo puedo ir haciendo un anclado de esta, haciendo una referencia absoluta, para luego no tener que estar variando este valor en las siguientes fórmulas que se copian hacia abajo. Selecciono la tabla y es importante tener en cuenta el detalle de qué estoy seleccionando, desde dónde hasta dónde y si esto lo voy a anclar o no. Para tener ejemplo, no lo voy a dejar anclado. Voy a indicar que quiero la segunda columna porque es la que corresponde al apellido y voy a utilizar la coincidencia exacta porque no me interesa buscar algo que se parezca a Laura, sino me interesa buscar el valor de Laura específicamente. Selecciono falso o en su defecto utilizo el valor 0. Cierro paréntesis, confirmo con Enter y me sale Moreno, Laura Moreno. Entonces los valores que me va a ir encontrando deberían ser los de la fila 7, correspondientes al valor de Laura. Voy a marcarlo con un color para resaltar y voy a copiar la fórmula hacia abajo. Para todos los casos me ha dado el resultado moreno, pero vamos a entender algo. Si selecciono la segunda celda con fórmula, la correspondiente al teléfono, reviso la fórmula, veo de que la tabla de referencia se ha movido una fila abajo. Presiono escape y selecciono la siguiente celda y ha pasado exactamente lo mismo. Se ha recorrido 2 filas, porque la celda esta se ha copiado 2 filas abajo. Entonces, para eso existe la referencia relativa o la referencia absoluta. Voy a hacer que esta referencia sea absoluta y ahora sí voy a copiar. Doy doble clic en la esquina inferior derecha y a la fórmula se ha copiado exactamente igual, haciendo siempre referencia a la misma tabla. Ahora nos toca cambiar la columna de búsqueda, en este caso la 3 y en este caso la 4. Entonces nos ha ido dando los resultados esperados. Pasamos a la hoja 2 de este libro, en el cual vemos de que tenemos este ejercicio, teléfono e email. Este ejercicio nos sirve para dar cuenta que cuando tenemos la función buscar b, solo podemos hacer búsquedas de valores que se encuentran al lado derecho de la columna que contiene los valores de búsqueda. Es decir, estoy buscando teléfonos en la columna C,
correspondiente a los teléfonos y solo podría darme resultado los valores a la derecha de esta columna, es decir, la columna 2. También puede ser la columna 1, pero como ya tengo el teléfono, me interesa buscar el email. La coincidencia exacta, como habíamos dicho anteriormente, puede ser falso o 0, que es equivalente. Voy a hacer el uso de 0 y cierro el paréntesis. Confirmo y me trajo el valor respectivo a este número telefónico encontrado correspondiente al correo de Laura Moreno. Pasamos a la hoja 3. Y en la hoja 3 tenemos una solución alternativa al problema de tener el valor de búsqueda de teléfono en una tabla. ¿Qué se ha hecho? Se ha movido el teléfono a la primera columna de la tabla para poder hacer búsqueda del teléfono y traer los nombres, apellidos e emails respectivos según el caso. Vamos a colocar la fórmula buscar B, buscamos este dato, lo voy a fijar, punto y coma, selecciono la tabla, lo fijo, selecciono la columna 2, 0, y ahora copio estos valores con control C, enter, y de esta forma se ha copiado la fórmula exacta y ahora solo me toca cambiar las columnas de los valores de búsqueda resultantes. Pasémonos al siguiente archivo. Recuerda ponerle siempre pausa a los videos si es que te es necesario retroceder y adelantar según tu necesidad. En el archivo 21 vamos a aprender diferentes formas de uso de la función buscar B. Podemos utilizar valores, ya sean estos numéricos, textos, fechas, valores con formato. Y por último vamos a ver la diferencia con uso de referencias en lugar de usar valores. Vamos a comenzar por hacer búsquedas del título por el número de orden. Es decir, voy a buscar un título basándome en el número de orden. Por ejemplo, puedo hacer buscar B, voy a buscar un número, por ejemplo el 89, ¿y dónde lo busco? En esta tabla. ¿Qué columna debo dar como resultado? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la columna que quiero es la 5. Búsqueda exacta, es decir, coincidencia exacta. Y para el valor que coloqué, me sale la música del silencio. Entonces, he puesto el valor 89 y me ha resultado la música del silencio como título. Pasamos a la siguiente hoja y en el ejercicio vamos a hacer la búsqueda del título por el número ISBN. El número ISBN es el de la columna B. Vamos a seleccionar cualquiera de estos y lo vamos a copiar. Selecciono, lo copio, presiono escape para salir de la edición de la celda, me vengo a esta celda G2 y presiono igual, escribo buscar B, coloco el valor y selecciono nuevamente la tabla. Indico la columna 5 y le doy 0 para coincidencia exacta. En este caso me sale un error de que no está disponible el valor buscado. Esto se debe a que el código que he colocado corresponde a un tipo de código alfanumérico. Basta que tenga un carácter, un espacio o un símbolo, esto se convierte en texto. Entonces, como es texto, yo deberé indicar que este esté entre comillas. Ahora está buscando este valor en esta columna, pero yo debo decirle que esta no es la primera columna, sino esta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Desde la columna B2. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta.
que estoy buscando este valor y la búsqueda la estoy haciendo en esta tabla. Ahora, como la tabla comienza en la columna B, 1, 2, 3, 4. El error que me aparece acá es de referencia, porque la referencia columna 5 no existe, sino esto debería ser columna 4. Entonces ha encontrado el código en esta fila. Hemos considerado que el código esté entre comillas, que la tabla sea desde la columna B hasta la columna E y que la columna resultante sea la columna 4. Vamos a la siguiente hoja. Vamos a hacer la búsqueda del título por el precio. En este caso, busco alguno de los precios, lo copio, presiono escape y comienzo a escribir la fórmula. Buscar. Siempre que vamos escribiendo la fórmula, yo utilizo los cursores para hacer más fácil mi trabajo. De esta manera, puedo seleccionar la fórmula, presionar la tecla tabulación, autocompletar la fórmula que estoy usando y se me abre el primer paréntesis por defecto. Voy a pegar el valor que he copiado, considerando de que en este caso tiene un símbolo de peso delante. Entonces vamos a colocar este símbolo de peso. ¿Dónde lo quiero buscar? En la tabla. Ahora voy a tomar el valor de la primera columna, la columna C. Y estoy considerando de que ya no es toda la tabla, sino desde la columna C hasta la columna E. Punto y coma. La tercera columna es la que quiero como resultado. Y coincidencia exacta. Cierro paréntesis y me dice que hay un problema con esta fórmula. Bueno, debe ser por el símbolo de peso que he colocado acá. Le doy a aceptar. Efectivamente me resalta esta parte y lo voy a colocar entre comillas como hace rato la solución anterior. Nuevamente me da ND, que no está disponible este valor. Eso se debe a que el símbolo peso no es parte de los valores, sino que estos son parte del formato. Yo podría cambiar el formato de estos y hacer desaparecer o cambiar el símbolo de peso. Entonces ahora me corresponde quitarlo de la fórmula y tampoco me lo encuentra porque lo coloqué entre comillas. Quito las comillas y ahora sí, como es un número, lo ha encontrado. Entonces hemos considerado utilizar el formato, no corresponde. Hemos considerado usarlo como texto, no corresponde. Y utilizamos la tabla desde la columna C hasta la E y la columna resultante es la columna E. Pasamos a la siguiente hoja. En este caso vamos a buscar por fecha. Seleccionamos una de las fechas, copiamos y escribimos la fórmula. Buscar, ¿ve? Pegamos este valor. ¿Dónde? Voy a buscarlo en esta tabla. Segunda columna, 0. Tampoco me encuentra la fecha. ¿Qué pasa? Que las fechas son números. Si yo lo coloco esto entre comillas, tampoco lo encuentra. La forma de hacerlo es utilizando una función que se llama fecha número, que me convierte una fecha en formato texto en un número. Y lo que está haciendo es buscar el número en estas fechas que las considera estos números. Si nosotros hacemos el ejercicio de colocar la función fecha número en una celda aparte, lo que está haciendo es buscar el número 41.365 en esta lista. Por eso encuentra el título La voz de tu alma, buscando el número 41.365. Vámonos a la siguiente hoja
Y en este caso, el ejercicio consiste en ver de que los valores que he estado haciendo búsqueda están en la columna G. Y las fórmulas de estos casos de la columna H no tienen ninguna comilla, ninguna fórmula auxiliar, nada. Simplemente hace referencia a las celdas que contienen los valores. De esta forma, siempre vamos a poder encontrar los valores buscados si usamos una celda de referencia para la búsqueda. Vámonos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 22 y vamos a hacer una prueba. Ya anteriormente les había explicado de que si nosotros copiamos la fórmula hacia abajo, esta se va cambiando de forma relativa, respetando el número de filas que voy moviendo. Si yo copio la fórmula hacia abajo una vez, dos veces, tres veces, la fórmula va a variar en ese mismo número de veces. Entonces, acá voy a escribir la fórmula buscar B, voy a buscar el código ISBN y este lo voy a buscar en esta tabla. La columna que yo necesito que me devuelva es la segunda, la correspondiente al título. Y la coincidencia va a ser la coincidencia exacta o falso. Confirmo y me trae el resultado respectivo, 100 años de soledad. Esto es porque ha buscado el código que termina en 96, que sería este, ¿no? Entonces me trae el texto del título 100 años de soledad. Si yo copio la fórmula hacia abajo haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de esta celda, tengo varias celdas que me da resultado ND. Esto es porque esta fórmula, que hace referencia a esta celda y a esta tabla, al copiarse abajo, varía esta celda, porque ahora estoy buscando este código, pero ¿dónde lo estoy buscando? En esta tabla. En este caso, no me conviene anclar la celda de búsqueda, pero sí me conviene anclar la tabla de referencia. Entonces, vámonos al ejercicio de la hoja 2, en el cual vamos a hacer esta solución. Buscar B, busco este valor, ¿dónde? En esta tabla, pero ahora tomo el cuidado de anclarla. Punto y coma, segunda columna, 0, cierro, y ahora sí, selecciono la celda y doble clic en la esquina inferior derecha. Y ahora siempre hace referencia a la celda adyacente y a la tabla que está anclada. Vamos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 23. Todas las búsquedas que hemos hecho en todos los ejemplos anteriores los hemos realizado sobre la misma hoja. ¿Qué pasa si tenemos, en este caso, una tabla de productos en la hoja productos y en la hoja orden 1 tengo una tabla con códigos de producto y quiero traer los nombres? Lo que vamos a hacer es buscar este valor en esta otra hoja. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos la celda donde queremos el resultado, colocamos buscar B, hacemos referencia a la celda, punto y coma, y me voy a la otra hoja. Selecciono la tabla y si es que voy a copiar la fórmula, no me olvido de que debo anclar esta. Una vez anclada, hago referencia a qué columna quiero. La segunda columna es la que contiene los nombres y le indico de que la coincidencia debe ser exacta. Cierro paréntesis, confirmo y esta es la fórmula. Ha hecho referencia a la hoja productos, signo de admiración, y esta es la tabla de la hoja productos en la cual tengo los valores de búsqueda. Copio la fórmula hacia abajo y me funciona para todos los casos, considerando
de que la búsqueda es de la celda adyacente, pero la tabla se mantiene anclada en la celda A2 hasta la C10. Hacemos el mismo ejercicio con la hoja orden 2 y la hoja mis productos. La diferencia es de que productos es una sola palabra y mis productos son dos palabras separadas por espacio. Vamos a ver cuál es la diferencia. Colocamos buscar B, hacemos referencia a esta celda, cambio a la hoja mis productos y en este caso, fíjense de que el nombre mis productos está entre apóstrofes. La referencia a la tabla es la misma, la cual voy a anclar, punto y coma, segunda columna, 0. Entonces, si yo hago referencia a una hoja que tiene un nombre compuesto, este va a ir entre apóstrofes o comillas simples. Voy a cambiarle el nombre a esta hoja, colocándole un guión bajo en lugar del espacio, y vamos a ver qué pasa con las fórmulas de acá. Ha desaparecido el apóstrofe. Ahora es un nombre de una sola palabra, porque el guión une ambas palabras. Voy a darle deshacer para volver a la situación anterior. Vamos a poner mis productos con espacio. Y vemos de que acá está, entre comillas simples. Sin cerrar este archivo, voy a abrir el siguiente archivo, el archivo 24, de esta manera, en el cual solo tengo una hoja donde tengo la tabla con los códigos y quiero traer los nombres de cualquiera de estas otras dos tablas, ya sea productos o mis productos. Aquí escribo buscar B, voy a buscar este código en una de estas tablas. Selecciono esta tabla y reviso. El nombre de la hoja además contiene el nombre del archivo, entre comillas simples o apóstrofes, sin importar si sea productos o sea mis productos, es decir, si el nombre es compuesto o no es compuesto. Además, automáticamente se ha anclado la referencia a la celda A2, C10, a toda esta tabla, sin que yo presione la tecla F4 para hacer este efecto. Ahora me toca indicar la columna 2 y 0 para búsqueda exacta. Copio la fórmula y me funciona. Debo notar de que si bien me trae los resultados de la hoja mis productos del archivo clase 23, ¿qué pasa si yo cierro este archivo? ¿Será que sigue funcionando? Vamos a notar dos cosas al hacer esta acción de cerrar el archivo de la clase 23. Lo primero es que si nos vamos a la pestaña de datos, tenemos un vínculo. Este vínculo está relacionado con el archivo de la clase 23. Y el nombre de la fórmula es así, Excel 2016. Este es el nombre del archivo. Vamos a proceder a cerrar el archivo de la clase 23 y vemos de que ha pasado algo. Aparece un nombre largo. Es toda la ruta donde se encuentra el archivo de la clase 23. Es decir, ya no solo tiene el nombre del archivo, sino también tiene la ruta. En la pestaña Datos, me voy a Editar vínculos. Puedo abrir nuevamente este archivo, decirle Abrir origen. Ya tengo el archivo de la clase 23 abierto y se ha vuelto a contraer el nombre largo que me había aparecido. Entonces, el vínculo y el nombre de la ruta del archivo han cambiado.
Yo puedo romper este vínculo seleccionando editar vínculos y decirle romper vínculo. Confirmo, cierro y lo que ha pasado ahora es que todas las celdas que tenían referencia al archivo 23, el cual ha sido roto, ya no tienen referencia, sino se ha quedado con valor fijo, como si lo hubiéramos ingresado manualmente. Vámonos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 25. Otra de las funciones que tenemos entre las de búsqueda y referencia es una que nos permite hallar una posición de un elemento buscado en una lista. Esta es la función coincidir. La función coincidir busca un valor y devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado, es decir, ascendente o descendente. Al usar esta fórmula, esta función, vamos a buscar el valor. Buscamos el valor junio, lo vamos a buscar en esta matriz. Y el tipo de coincidencia puede ser 1, 0 o menos 1. El tipo 0 corresponde a la coincidencia exacta. Estoy buscando ese valor. Y podemos ver de que en la ventana de los argumentos de la función nos está apareciendo el valor 6. Es decir, junio corresponde a el primer elemento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto elemento de esta lista. Por eso nos devuelve el valor 6. Si nosotros cambiáramos el orden de estos elementos de otra forma, ¿sí?, cambia el orden, ¿sí? La posición ahora es 7, ¿no?, porque desordenado los meses del año. Ahora junio quedó en el 7º lugar de forma alfabética. Nos vamos a la hoja 2. Y si hacemos el ejercicio buscando un número, coincidir el número 300 en esta lista, tipo de coincidencia exacta, encontramos de que el número 300 está en la 7ª posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo cambio el orden de estos números, cambio a la posición 3. 1, 2, 3. Pasamos al siguiente archivo. En este archivo vamos a aprender a utilizar la posición del elemento buscado en una lista para poder traer los otros datos de la tabla. En este caso vamos a utilizar coincidir para buscar el valor Laura en la matriz de búsqueda donde tiene nombres, donde pertenece Laura. La coincidencia va a ser exacta porque no me interesa de momento otro valor parecido. Y me dice que Laura la encontró en la 6ª posición. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo utilizo este número para traer el apellido, el teléfono y el email de Laura? Para eso vamos a hacernos una pequeña tabla auxiliar acá, donde voy a colocar números 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. Voy a llenar de datos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Si yo quiero hacer la búsqueda de alguno de estos elementos de esta tabla, esta es la tabla en la cual estoy buscando, y los números que he colocado solamente son de referencia. Yo quiero traer alguno de estos valores, por ejemplo, la J. Entonces yo le indico fila 3, columna 2. Y quiero que ese valor me lo traiga a esta celda. Entonces hago uso de la función índice. La función índice tiene dos maneras de uso. La que vamos a utilizar es la primera, en la cual indicamos una matriz. Seleccionamos esta matriz, número de fila, la fila sería la 3 y la columna sería la 2. De esta manera traigo el valor J, el que estaba buscando. Entonces, en este caso, si quiero traer el apellido de Laura, deberé indicarle fila 6, columna 2. Entonces hago uso de la función índice en esta matriz, donde el número de fila lo traigo de acá y la columna la indico manualmente. Repetimos, índice, seleccionamos la matriz, en este caso voy a anclar esta matriz y ahora indico de que la posición correspondiente al número 6 es la fila, ¿no? Esta también la voy a anclar porque voy a copiar la fórmula hacia abajo y la tercera columna corresponde al teléfono. Cierro y ahora esto puedo copiar hacia abajo y lo único que me toca acá es cambiar en vez de número 3, 4 y me trae el email. Esto también lo puedo copiar hacia arriba y modificar la columna 3 por 2. De esta forma ya tengo, por medio de la función índice y coincidir, el mismo resultado que obtenía por la función buscar v. Me voy a la hoja 2, en la cual vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en una sola, sin utilizar una celda auxiliar para sacar la posición. Para hacerlo, comenzamos con índice, selecciono la matriz, la anclo, punto y coma. Para el número de fila voy a hacer uso de la función coincidir. Busco el valor de la hora, el cual lo voy a también anclar. ¿Dónde lo voy a buscar? En la lista de elementos donde está el valor de la hora. Voy a anclar también, porque no quiero que se mueva, y la coincidencia deberá ser exacta. Cierro el paréntesis de coincidir, punto y coma. Ahora voy a colocar la columna de la tabla. Para el apellido es la segunda columna. Cierro paréntesis. Me trae el valor Moreno, que es el apellido. Copio la fórmula hacia abajo y acá me toca cambiar la columna 3 y acá columna 4. Vayamos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 27, en el cual vamos a hacer una comparación del uso de la función buscar v contra la combinación de funciones índice coincidir. En este ejercicio vamos a hacer uso de la función buscar v. ¿Qué pasa en este caso? Tengo el teléfono en la columna C. Para hacer uso de la función buscar v y traer el nombre y apellido, debo mover la columna C al lugar de la columna A, es decir, debo recorrer el teléfono adelante del nombre. Para hacer esto, vamos a seleccionar la columna entera, vamos a cortar esta columna, vamos a seleccionar la columna destino y vamos a pegar con
la opción de pegado. Entonces, esto si lo hacemos de esta forma hemos perdido el nombre. Voy a darle control Z para poder restaurar el teléfono a su lugar, control X, este valor o cortar, y acá vamos a darle insertar celdas cortadas. De esta forma se pega y esto recorre. Repetimos, seleccionamos, cortamos, seleccionamos, clic derecho, insertar celdas cortadas. Bueno, ya está en el primer lugar. Ahora puedo hacer uso de la función buscar B, este valor, lo voy a anclar, lo busco en esta tabla y la voy a anclar esta tabla también. Traigo la columna 2 para el nombre, coincidencia exacta, entrar el nombre de Sandra y acá columna 3 para el apellido. Entonces, de esta manera funciona la función buscar B haciendo la modificación de la tabla. En el caso del uso de la función índice combinada con coincidir, vamos a hacer índice en esta tabla. Voy a anclar la tabla. Fíjense que si no selecciono las celdas, solo me ancla el segundo elemento de la matriz, ¿no? Entonces voy a seleccionar ambas. Punto y coma. Y ahora para la fila voy a buscar el teléfono. Con eso vamos a hacer coincidir el número de teléfono. Busco este número de teléfono, lo voy a anclar. ¿Dónde? No lo voy a buscar en la columna A del nombre, sino lo voy a buscar en la columna C de teléfono. Entonces voy a fijar esta tabla también. Coincidencia exacta. Y con eso ya voy a obtener la fila en esta matriz del teléfono buscado. Punto y coma. Y ahora le indico en qué columna está el nombre. La columna 1. No hay más elementos, cierro. Y acá simplemente cambio por la segunda columna que corresponde al apellido. Entonces, para no estar haciendo el trabajo de mover la columna adelante, vamos a hacer uso de la función índice coincidir. Si es el caso de que tenemos que aumentar datos abajo y esos nos vienen en este formato, es conveniente utilizar este tipo de combinación de funciones. Si los datos nos llegan siempre en el formato original, ¿no? Y no necesitamos estar haciendo modificaciones, preferentemente vamos a utilizar buscar ver. Pasemos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 28. Vamos a aprender a hacer uso de la función de búsqueda para cuando tenemos la situación de necesitar buscar un valor aproximado. En este caso, buscamos el número 9 en esta lista de valores, el cual no existe. Vamos a usar la función buscar B, buscamos este valor en esta lista y vamos a decirle que está en la primera columna, es la única que tiene, y la coincidencia sería la exacta. En este caso me va a decir que no encontró el valor, no está disponible. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si ponemos la función de buscar coincidencia aproximada? Usamos ahora el valor 1. Me dice que encontró el valor aproximado y este es el número 8. ¿Cómo trabaja la función? Va preguntando desde arriba hacia abajo, recorriendo la lista en este sentido, y preguntando si es el valor buscado, en este caso 9, ¿eres 9? Y le dice que no. ¿Eres mayor a 9? No. Paso a la siguiente. ¿Eres 9? No.
mayor a 9, no. ¿Eres 9? No. Mayor a 9, no. ¿Eres 9? No. Mayor a 9, no. ¿Eres 9? No. ¿Mayor a 9? Sí. Entonces me voy al anterior. De esta manera trabaja. ¿Qué pasaría si yo tuviera el número, por ejemplo, acá el número 6, acá está el 7, ¿sí? Pero el 9 es más aproximado al 10 que al 7, ¿no? Entonces, de igual forma, llega acá, pregunta el 7 ¿es igual a 9? No. ¿Mayor a 9? No. Entonces pasa al siguiente 10. ¿Es 9? No. ¿Mayor a 9? Sí. Voy al anterior. Y por eso es que me trae 7. Si encontrara el 9, entonces me devuelve 9. Vamos a ver a la hoja 2 cómo trabajaría si tuviéramos textos. En este caso estamos buscando el valor Luis en la lista de valores de nombres y me responde que encontró a Frida. ¿Por qué pasa esto? Está buscando el nombre Luis y creo que Luisa se aproxima más a Luis. Pero estos datos están ordenados de forma ascendente, alfabéticamente, y hace lo mismo. Si yo ingreso el nombre Luis en medio, este está antes de Luisa, ¿no? Entonces, cuando yo busco el valor acá, lo encontraría antes de Luisa. Entonces, al preguntar la misma cosa que hicimos hace rato, ¿es igual? No. ¿Es igual? No. ¿Es mayor? Sí. Entonces devuelvo la anterior. De esta manera trabaja la función de búsqueda, buscar B, con nombres. ¿Cómo trabajaríamos si hablamos de cuándo hacemos uso práctico de estas funciones de búsqueda con valor aproximado? Vámonos a la hoja 3. Por ejemplo, tengo una lista de estudiantes con sus puntajes y una tabla de equivalencias a los rangos de puntajes y sus calificaciones. A esta tabla se puede llamar tabla de clasificación, ranking o cualquier otro sinónimo que encuentren a este tipo de tabla. Yo quiero hacer su equivalencia según este tipo de clasificación. Entonces hago la función buscar B, busco este valor, lo busco en esta tabla, voy a anclarlo. En este caso, la columna de resultado es la columna 3. Y ahora voy a utilizar la coincidencia aproximada, porque obviamente el valor 72 no está en la columna A. Coloco verdadero y me da el resultado C-. Es decir, que estaría en este rango, ¿verdad? En el rango de 70 y 72. No está en el de 73, ¿no? Si no nos hubiera dado C. Copiamos la fórmula hacia abajo y validamos. El 91, ¿dónde se encontraría? Acá, A menos. El 87, ¿dónde se encontraría? Acá, B más. Entonces, de esta forma trabaja la función buscar B con el parámetro verdadero, coincidencia aproximada. Esta es una manera de usarla. En la hoja 4 hacemos el mismo ejercicio, pero vamos a hacer uso de la función índice combinado con coincidir. Selecciono la tabla, le digo para la fila coincidir, selecciono el puntaje y ¿dónde voy a buscarlo? En la columna A, desde. En este caso voy a anclar esta referencia y ahora hago uso de la coincidencia mayor que o menor que, ¿sí? En este caso vamos a empezar por menor que. Ya sabemos que la coincidencia exacta es 0. Cierro, punto y coma, columna 3 para la calificación. Y al igual que en el caso de la hoja anterior, los resultados son exactamente los mismos.
entonces sabemos que funciona. Al tener los mismos puntajes, me trae las mismas calificaciones. ¿Qué pasa si tengo la tabla al revés? En este caso viene de mayor a menor. Entonces, vamos a hacer algunas adaptaciones. En primer lugar, seguramente tendremos que utilizar -1 en lugar de 1. Y acá usamos índice. Seleccionamos la tabla. La anclamos. Coincidir. Buscamos este valor en esta tabla. Instintivamente seleccionaríamos este rango. Coincidencia mayor que, porque está al revés. Cierro, tercera columna. Y me da C. Acá me está dando valores diferentes para los mismos puntajes. Esto quiere decir de que no está dando el mismo resultado, no está funcionando de la misma manera. Lo que pasa es que hay que hacer algunas variaciones. Lo primero es que no trabaja con los valores estos, sino trabaja con estos, los menores. Esto es 1. ¿Sí? De esta manera ya hemos corregido. Pero en este caso el valor máximo no se encuentra en la lista. Este debería estar acá. Entonces lo copiamos si corresponde a un solo elemento y si no hacemos un nuevo rango. En este caso lo voy a dejar como invisible, como blanco para que no se note, y ahora sí tiene los mismos resultados. Vámonos al siguiente archivo. Hasta el momento todas las búsquedas que hemos hecho han traído como resultado el primer elemento que ha encontrado. Si en este caso tenemos el reto de encontrar la tercera vez que aparece el nombre Luis, sería, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero y correspondería al valor 86. Si nosotros hacemos el uso de la función buscar B por Luis en esta tabla, segunda columna, exacta, nos va a dar 61. No existe forma de poder ponerle acá que quiero el segundo, el tercero, el cuarto que aparezca. Para ello, vamos a valernos de dos columnas auxiliares. En este caso, vamos a hacer uso de contar, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una concatenación. En el contar sí, vamos a hacer contar sí en este rango hasta este rango este elemento. Es decir, buscamos este elemento en esta lista. Voy a abrir el argumento de esta función y estamos buscando en la lista desde Guadalupe hasta Guadalupe el elemento Guadalupe. Si yo copio esto abajo y abrimos el argumento de función de esto, estoy buscando desde Margarita hasta Margarita, Margarita. Entonces ya no hace sentido. Yo debería estar buscando acá desde Guadalupe hasta Margarita el elemento Margarita y me dice que lo encontró una vez. Entonces, si necesito hacer ese tipo de variación, lo que voy a hacer es fijar la primera parte de la matriz. Y ahora sí, cuando copio esto hasta abajo, lo que hace es buscar entre Guadalupe y Margarita, Margarita. Para el siguiente, busco entre Guadalupe, Margarita y Juan, Juan. Y así sucesivamente hasta que encuentra Luis 2 veces, hasta que encuentra Luis 3 veces. Entonces, eso ya nos ha solucionado una parte del problema.
Ahora debo hacer algún artificio para poder buscar Luis 3. Eso se llama concatenación. Vamos a combinar el nombre con el símbolo ampersand con la aparición, ¿no? En este caso, Guadalupe 1, Guadalupe 2, ¿no? Y así. Luis 1, Luis 2, Luis 3. Ahora acá, en vez de buscar Luis solamente, voy a buscar Luis concatenado con 3. Entonces busco Luis concatenado con 3. Voy a abrir sus argumentos de función y veo que me busca Luis 3. Donde en la lista Guadalupe 1, ¿no? Y así sucesivamente. Acá, ¿dónde estoy buscando? Acá yo deberé buscar en la columna donde tengo estos elementos, ¿no? Es decir, desde Guadalupe 1, ¿no? Hasta los puntajes. Y el número de columna es la segunda. ¿Dónde están los puntos? Entonces me trae 86. Si yo busco Luis 4, me traerá 97. ¿Correcto? Vámonos a la hoja 2, en la cual ya tenemos el número de aparición y el auxiliar, que sería la combinación. Vamos a hacer uso de la función índice. Acá voy a seleccionar la matriz esta. Para fila, coincidir, voy a buscar Luis combinado con la aparición. ¿Dónde lo voy a buscar? En la columna de auxiliar. Tipo de coincidencia exacta, cierro paréntesis, punto y coma, segunda columna. Y me trae el valor 86. Si pongo 4, me trae el valor 97. Vámonos al siguiente archivo. En este caso cambiamos de tema y vamos a aprender a hacer uso de unos operadores lógicos, en este caso operadores de comparación, que nos van a permitir saber si un valor es igual, diferente, mayor que, menor que, mayor, igual que o menor que. Vamos a escribir las fórmulas en la columna E, comparando el valor de la columna G con el de la columna H. Colocamos el símbolo igual y lo primero que tenemos que hacer acá es indicarle la referencia al valor que voy a comparar. Nuevamente escribo el símbolo igual, pero en este caso está siendo utilizado como operador de comparación. Lo voy a comparar con el valor de la columna 2, de la columna H. Y acá pregunto, ¿4 es igual a 5? Y es falso. Pregunto acá, ¿4 es diferente de 5? Verdadero. Pregunto, ¿4 es mayor que 5? Falso. Pregunto, ¿4 es menor que 5? No. 4 es menor que 5. Falso. ¿No? A ver. 4 es menor que 5. Ahora sí, verdadero. Pregunto si 4 es mayor o igual que 5. Y acá pregunto si 4 es menor o igual que 5. Entonces me da verdadero. Según sea el caso, nos va a ir dando verdadero o falso según la evaluación respectiva. Estos valores que me han dado verdadero o falso van a ser utilizados con otros propósitos. Para eso hemos aprendido a utilizarlos y los vamos a ver en los próximos archivos. Vamos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 31. Acabamos de ver cómo comparar valores con el operador
de comparación igual, mayor que, menor que, para valores numéricos. ¿Qué pasa si tenemos valores de tipo texto? ¿Cómo funciona este operador? Vamos a comparar el valor de la columna A con el valor de la columna B. Colocamos igual, hacemos referencia a la celda A2, colocamos nuevamente igual, que en este caso trabaja como operador de comparación, y colocamos la referencia a la celda B2. Estamos comparando lunes con lunes y nos da el resultado verdadero. Copiamos la fórmula hasta abajo y para todos los casos nos ha dado el resultado verdadero, sin importar cómo esté escrito el valor 1 y el valor 2, siempre y cuando los valores sean las mismas letras. Si queremos hacer la comparación de dos valores y que sí nos importe si son mayúsculas o minúsculas, vamos a utilizar la función igual. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Devuelve verdadero o falso. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Vamos a comparar el valor 1 con el valor 2. En este caso, como están idénticos, nos da el valor verdadero. Caso contrario, nos da falso. Cuando los caracteres son exactamente iguales, nos va a dar verdadero. Pero basta de que haya una letra diferente, por ejemplo acá en viernes todo es minúscula, y acá hay algunas letras mayúsculas, nos da falso. Pasemos a la hoja 2 y vamos a ver otras funciones que son consideradas lógicas, ya que el resultado de la evaluación nos da verdadero o falso. Vamos a preguntar si el número es par, entonces nos puede decir verdadero o falso según el número que se evalúa. Colocamos igual y escribimos la función es.par. Devuelve verdadero si el número es par. Hacemos la referencia a la celda adyacente y copiamos la fórmula hasta abajo. Para aquellos números que son pares nos va a dar verdadero y para aquellos que no lo son nos va a dar falso. Tenemos la otra función que sería es.impar. Hacemos la referencia al número y para aquellos que son pares nos va a dar falso y para aquellos que son impares nos va a dar verdadero. Pasamos a la hoja 3 y tenemos otras funciones. La función esNúmero evalúa si el valor es numérico y nos va a dar verdadero si es así, y si no lo es nos va a dar falso. Por ejemplo, estos dos son textos. Este es texto, este es texto. ¿Qué pasa si colocamos una fecha? Por ejemplo, 1 de enero del 2000. Nos da verdadero, porque recuerden que esta fecha es un número, solo que tiene formato de fecha. Acá vamos a colocar la función esTexto, que comprueba si un valor es texto, devuelve verdadero o falso, respectivamente, y hacemos la referencia. Nos ha dado falso para los números y verdadero para los textos. En este caso, la fecha nos da falso. ¿Qué pasa si colocamos una fecha, por ejemplo, el 2 de febrero de 2022? Nos da también falso, aunque esto lo cambiemos al formato de fecha larga, ¿sí? Porque esto no deja de ser un número. Una forma de verificar si una fecha o es un texto con forma de fecha es cambiarle el formato a general. Y si se convierte en un número entero, este es una fecha. Vámonos a la siguiente hoja. Vamos a escribir algunos nombres. Por ejemplo, mi nombre, Harry
cabezas, 1, 2, 3, 4, 5 y una edad. La función es blanco evalúa si el contenido de la celda está en blanco o no. En este caso todos los valores están llenos, por lo cual nos da falso, porque la celda no está en blanco. Si una celda está en blanco, esta se convierte en verdadero. Para cualquiera de los casos anteriores siempre tenemos la función de negación no, que niega cualquier valor. En este caso, si negamos falso, nos da verdadero. Y si en algún caso esta sería verdadera, la negación sería falsa. Si quedan dudas, pueden retroceder el video, pausarlo y volver a hacer el ejercicio. Pasemos al siguiente archivo. Para la parte práctica de uso de las funciones lógicas, vamos a aprender a utilizarlo en tablas, en las cuales necesitamos evaluar ciertos criterios. Por ejemplo, si estos vendedores llegaron a su cumplimiento de meta para el mes de enero. Estos serían sus cumplimientos y esta sería su meta. Algo simple que podemos hacer es preguntar si este valor es mayor o igual a este valor. Y como me interesa copiar la fórmula hacia abajo, siempre haciendo referencia a la celda F1, voy a anclar esta celda. En este caso, como es 8601 mayor a 7500, me da verdadero. Copio la fórmula hasta abajo y en este caso me da falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto no termina acá. Vámonos a la hoja 2. Podemos hacer la misma comparación, pero preguntando si varios valores en promedio superan o alcanzan este valor. ¿Cómo haríamos esto? Primero vamos a calcular el promedio. Para esto escribimos la función promedio, hacemos referencia a las celdas que queremos promediar y el resultado de esto comparamos con este valor. Entonces nos da verdadero o falso respectivamente según sea el promedio. Por ejemplo, seleccionamos estas tres. El promedio de estas tres nos da 7453, que es menor a 7500. Por eso nos da falso. Vámonos a la siguiente hoja. ¿Qué puedo hacer si yo necesito calcular algo en base al resultado de la evaluación previa? Es decir, si el promedio se alcanzó, quiero darle un bono del 20% de lo que han alcanzado. Entonces, ¿cómo haríamos? Primero vamos a sacar el promedio. Luego comparamos si es mayor o igual a este de acá. Y con eso nos da verdadero o falso. Pero eso no basta. Necesito hacer un cálculo, hacer una operación, o por lo menos ponerle el 20% en base a este resultado. Entonces, acá vamos a adicionar una pregunta, que es si. Anteponemos al promedio la palabra si, abrimos paréntesis y estaríamos preguntando, si esto es verdadero, entonces tenemos un valor si es verdadero. En este caso, 20%. Como para todos los casos va a ser 20%, lo voy a anclar. En caso de que no sea verdadero, va a ser falso. ¿Qué valor le voy a dar si es falso? 0. Cierro paréntesis y listo. Entonces, para el caso de que sea correcto,
me está dando 20%, pero con el formato de número no me lo está mostrando. Voy a cambiarle el formato porcentual y ahora sí, para los casos verdaderos, por ejemplo este que es mayor a 7.500, me ha puesto 20%. Si yo necesitara hacer un cálculo, además, con este porcentaje, por ejemplo, multiplicar el promedio de estos valores por 20%, calculo el promedio y lo multiplico por esto. Entonces, de esta manera, este sería su bono del 20%. ¿Podemos incluirlo en esta misma fórmula? Es así. Simplemente acá multiplicamos por el promedio de estas mismas celdas y cerramos paréntesis. Entonces obtenemos el porcentaje, pero está en formato de porcentaje. Entonces esto lo convertimos en valor o en moneda, según corresponde. En este caso, en formato sería de dólar. Entonces cambiamos el formato a símbolo de dólar o de peso, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar este, que es el mismo, y le doy a aceptar. Pasamos a la hoja 4. Vamos a aumentarle un nivel de complejidad. Hemos visto cómo calcular si es verdadero o si es falso, si se cumple un objetivo o no, y además asignarle un porcentaje y hacer una operación con ese porcentaje. Pero ¿qué pasa si tengo múltiples opciones? Es decir, si es 7.500, 15%, si es 8.000, 20% y así sucesivamente según esta tabla. Vamos a combinar conocimientos previos. Primero, de una forma de descomplejizar el problema, es crear una columna de promedio. Así yo pregunto si este promedio ha llegado a la meta, por lo menos, o corresponde a alguno de estos valores de la tabla. Entonces, primero preguntamos si este promedio es mayor o igual a este valor. En caso de que así lo fuera, debo hacer algo. Aquí vamos a poner entre comillas calcular. Y caso contrario es 0. ¿No? Entonces, en este caso, copiamos la fórmula y este va a ser el único que es 0. Para todos los demás tengo que calcular. ¿Cómo calculo? Bueno, voy a hacer un cálculo auxiliar acá al lado y voy a hacer la función buscar b, voy a buscar este valor y lo voy a buscar en esta tabla anclada. Y si es verdad, si se encuentra el valor, voy a dar la segunda columna, la del porcentaje, pero en este caso, como no existe ese valor específicamente, voy a utilizar la coincidencia aproximada. De esta forma, traigo el valor 25%, ¿no? Y así para cada caso. En este caso, no nos está funcionando porque he cometido un error. Acá, al preguntar, he ido preguntando por estos valores. No lo he anclado. Entonces, reviso mi fórmula del bono y lo voy a corregir. Vuelvo a la primera celda y acá siempre debería haber preguntado por I1. Entonces, esta la voy a anclar. Y vuelvo a copiar esto. Entonces, eran 3 casos que tenía 0. Ese es un error que tienen que considerar siempre. No cometerlo o revisarlo. Cuando hay alguna inconsistencia, dar un paso atrás y revisar nuevamente. Entonces, ya he validado de que los resultados coinciden para el caso 0, haciendo uso de la función buscar b, aquellos que no estarían en la tabla nos ha dado que no está disponible,
y de esa forma he verificado si estaba haciendo bien mi procedimiento. Bueno, ahora me toca integrar este 25% en esta fórmula. En lugar de calcular que me dé 25%. Voy a copiar esta fórmula sin el símbolo igual. Voy a salir con escape. Vengo acá y reemplazo lo que puse calcular por la fórmula. Confirmo y me da 25% y bueno, estos valores que estaban acá. Bueno, no es suficiente. Este porcentaje no es lo que yo necesito, sino que quiero multiplicarlo por este de acá. Entonces, aparte de calcular esta búsqueda, voy a multiplicar por el promedio este. ¿Sí? Entonces, multiplicamos por la celda adyacente y confirmamos. De esta manera estamos obteniendo el monto final del bono. Esta columna ya no nos es necesaria, así que la eliminamos. Vámonos al siguiente ejercicio. A medida que van incrementando los problemas, vamos a tener necesidad de hacer preguntas múltiples si un número es par y además si es mayor a 50. En este archivo, en la clase 33, vamos a aprender a hacer esto posible. Primero vamos a preguntar si el número es par. ¿Cómo lo hacemos? Preguntando si es punto par. Preguntamos si este número es par y nos da verdadero o falso respectivamente. ¿Cómo preguntamos si el número es mayor a 50? Hacemos referencia al número y hacemos el operador de comparación mayor y escribimos 50. Entonces 22 no es mayor a 50 y me dio falso. Copiamos ambas hasta abajo y según el caso me va a ir dando falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, ¿no? Si quiero saber si se cumplen ambas condiciones, vamos a utilizar la función y. La función y la escribimos de esta manera. Operador igual y, abrimos paréntesis, y uno de los valores lógicos. En este caso, la celda B2 contiene el valor verdadero. Punto y coma, hacemos referencia a la celda C2 que contiene el valor falso y cerramos paréntesis. Estaríamos preguntando si el número 22 es par y además si es mayor a 50. Como no es mayor a 50, me da falso. Copiamos y vemos de inmediato de que solamente cuando ambos casos son verdaderos, me da verdadero. Basta que uno sea falso, me da falso. Acá tengo mayor a 50, falso, perdón, verdadero, y par, falso. Entonces me da falso. ¿Cómo hacemos todo en uno solo? Vámonos a la hoja 2. Y para escribir todo en uno, hacemos igual y, abrimos paréntesis, preguntamos, ¿es par este número? Cerramos paréntesis, punto y coma, y preguntamos si este número es mayor a 50. Listo. Todo en uno solo. Copiamos la fórmula y nos tiene que dar los mismos resultados que tenemos en la hoja 1, solo que con una fórmula que está escrita toda en una sola celda. En este caso, tenemos y es par y además preguntamos si es mayor a 50. Vámonos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 34 y vamos a aprender el uso de la función O, que nos permite hacer preguntas, por ejemplo, si el empleado de esta área pertenece a ventas o a marketing. Basta de que pertenezca a una de las dos, voy a estar conforme. Por ejemplo, quiero hacer grupos de personas que correspondan a las áreas de ventas o de marketing. Entonces preguntaré de esta manera si este es igual a este de acá, anclado. Y por otro lado preguntaré si este es igual
a este de acá, anclado. Entonces, como el área de este empleado es dirección, para ambos casos me ha dado falso. En el caso de Carla, que pertenece a ventas, me dio ventas verdadero y marketing falso. En este caso, Enrique ventas es verdadero. En este caso, Karen es de marketing y me da para marketing verdadero y para ventas falso. Entonces, como quiero rescatar los valores verdaderos, no importando si sea de ventas o de marketing, voy a hacer uso de la función O. Hacemos igual que en el ejemplo anterior con la función I. En este caso colocamos O, valor 1, punto y coma, valor 2. En este caso, basta que 1 sea verdadero, me va a dar resultado verdadero. Ambos son falsos, me da falso. Si en algún caso tuviéramos ambos verdaderos, también me daría verdadero. ¿Cómo hacemos todo en una sola? Vámonos a la hoja 2. Vamos a comenzar por poner el símbolo igual o abrimos paréntesis y preguntamos. Esta celda es igual a el valor ventas, punto y coma. Preguntamos si esta celda es igual al valor marketing, entre comillas. Cerramos paréntesis y listo. Para los casos que sea ventas o marketing, me va a dar verdadero. Vámonos al siguiente archivo. Nos encontramos en el archivo 35. Con lo que hemos aprendido hasta el momento, vamos a poder hacer preguntas de condición múltiple. En este caso, la situación sería que la meta para cada mes sea 7.500. Entonces, si se cumple que cada mes llegó a 7.500, se va a lograr el objetivo y se va a recibir un bono. Vamos a ver cómo les va a estos empleados con esta condición. Preguntamos, si, primero, vamos a armar la pregunta individual. Si este valor es mayor o igual a 7.500, anclado. Luego, si quiero combinar con la pregunta de este, tenemos que ponerle y adelante. Entonces pregunto si este se cumplió y además si este se cumplió. Este es mayor o igual a 7.500, anclado. En este caso, esta ventana me está perjudicando, ¿no? Entonces yo la puedo mover. La vamos a mover un poco y la dejamos ahí. Lo voy a anclar. Y pregunto si este es mayor o igual a 7.500, anclado. Entonces cierro y me da verdadero o falso siempre y cuando se hayan cumplido las tres preguntas. Si esta es verdadera y esta es verdadera, me va a dar verdadero. Basta que una sea falsa, me va a dar falso. Entonces, copio esto hasta abajo y sería este el único que cumplió con el criterio de que todos sean mayores a 7.500. Bueno, podemos rebajar esta meta para que sea 5.500 para que no sea tan dura, ¿no? Entonces más personas lograron la meta. Vámonos a la hoja 2. Otra situación es poder evaluar si pertenecen a un área específica y además tienen una antigüedad. Entonces, ¿cómo podríamos preguntar esto? Por un lado, preguntamos con O si esto es igual a ventas o si esto es igual a marketing, ¿verdad? De esta manera obtenemos verdadero para aquellos que sean de ventas o de marketing. Pero por el otro lado quiero preguntar además
Si su antigüedad es mayor, vamos a poner antigüedad, mayor a 5 años. Entonces, si la antigüedad es mayor a 5 años, me interesa seleccionarlos. Por ejemplo, en este caso, este cumpliría, este cumpliría, este cumpliría. Y estos otros ya no. ¿Cómo aumento esta pregunta? Anticipo acá y abro paréntesis y estoy preguntando si es de marketing o ventas y además si la antigüedad es mayor a 5. Copio esto hasta abajo y como ya habíamos anticipado, todos estos se han vuelto falsos y se conservaron aquellos que su antigüedad es mayor a 5. Pasemos al siguiente archivo. Nos encontramos en el archivo 36. Otra situación que podríamos utilizar es para segmentar un grupo de estudiantes que tenga una calificación específica. Vamos a crearnos una tabla de criterios, por ejemplo, un rango, y si recibe o no asesoría, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las notas que están de 0 a 50, estarían reprobados. Entonces, no reciben asesoría porque ya no se pueden salvar. Aquellos que están entre 51 y 70 van a recibir la asesoría porque sí pueden mejorar. Y aquellos que estén arriba de 70 ya no, porque están con una buena calificación. Entonces, ¿cómo preguntamos si están dentro de este rango específico? Es decir, mayor o igual a 51, menor o igual a 70. Entonces, podemos preguntar acá y comenzamos y decimos, esta nota es mayor o igual a 51 y además esta nota es menor o igual a 70. En este caso, me va a dar verdadero para los que correspondan y falso para aquellos que estén fuera de rango. Entonces, en este caso, estas dos personas reciben asesoría. Las otras o están arriba o están muy abajo. Entonces, hemos aprendido cómo crear un rango, el que nos interesa. ¿Cómo podríamos saber si ciertas fechas están dentro de un rango? Por ejemplo, entre enero y marzo de un año específico, ¿no? Entonces podríamos preguntar entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de marzo del 2019. Hacemos lo mismo, preguntamos si esta fecha es mayor o igual a esta fecha de acá. ¿Cómo pongo el i? Antepongo y abro paréntesis, me voy al final, punto y coma. Y pregunto si esta fecha es menor o igual a esta otra fecha. Cierro paréntesis y me da falso porque no está dentro de ese rango. Si yo copio esto hasta abajo, me da todos falsos. ¿Qué error he cometido? Que esto no lo he anclado. Quiere decir que si yo voy viendo cómo se ha copiado la fórmula, estoy preguntando si esta está en este rango que es 0, 0. Entonces, por eso me ha dado falso para todos los casos. Debo corregirlo. Entro acá y fijo esta de acá con F4 y esta de acá con F4. Ahora sí copio la fórmula. Y para aquellos casos que están dentro de este rango de fechas, me ha dado verdadero. Vámonos a la hoja 3 y acá tenemos una situación diferente.
¿Qué pasa si tengo dos rangos? Rango 1 y rango 2. El rango 1 va a estar comprendido en valores numéricos que estén entre 250 y vamos a poner acá 400. Y otro rango que va a ser de 600 a 750. Entonces, estos dos rangos son rangos disjuntos, no es un rango continuo. Entonces, me interesa saber si están dentro de este rango y además que están dentro de este rango. ¿Cómo lo haríamos posible? Entonces, preguntamos primero si este número es mayor o igual a este de acá, al menor del rango 1. ¿Cómo pregunto si está dentro de este rango? Aquí adelante coloco y además estaría preguntando si este número es menor o igual a este de acá. Anclado, ¿verdad? Este de acá también tiene que estar anclado. De esta forma estoy preguntando si es del rango 1. Ahora, ¿cómo pregunto si es del rango 2? Vamos a repetir este ejercicio, pero con este otro rango. Decimos, este es mayor o igual a este de aquí anclado. Antepongo y, punto y coma al final, y pregunto si este es menor o igual a este de acá, anclado. Confirmo y me va a dar verdadero o falso respectivamente si está en el rango 1 o está en el rango 2. Estos están en el rango 1, estos dos están en el rango 2. Ahora, ¿cómo combino ambas respuestas? Me interesa que esté en cualquiera de los dos rangos. Entonces haríamos igual o este de acá y este de acá. Entonces basta que esté en un rango, me va a dar verdadero. ¿Cómo lo coloco todo en uno? Bueno, aquí adelante voy a copiar lo que tengo acá. Copio esta fórmula, me vengo acá y antepongo o, abro paréntesis, entonces esta era la primera pregunta, punto y coma, y esta es la segunda pregunta, la que acabo de copiar. Cierro y estas dos ya no las necesito y copio esto hasta abajo. Entonces, en cualquiera de los dos rangos que esté, me va a dar verdadero. Pasemos al siguiente archivo. Quiero preguntar aquellos valores que sean mayores a 90. Entonces, ¿cuántos números de esta lista son mayores a 90? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, seleccionamos, vamos contando, filtrando, o ponemos acá si este es mayor a 90 y vamos contando los que son verdaderos. Bueno, eso es lo que hemos aprendido hasta el momento, pero tenemos una función que se llama contar. Contar y contar si. Contar si cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición que se le entrega, ¿no? Entonces, voy a preguntar si las celdas de este rango corresponden al criterio de mayor a 90. Como es un criterio, lo voy a colocar entre comillas. El resultado es que hay 3 valores mayores a 90. Si quiero preguntar si son mayores iguales a 90, digo contar si, selecciono nuevamente el rango y el criterio sería, entre comillas, mayor o igual a 90. El resultado es diferente, es 4, porque hay algún valor que sí es 90, por lo cual ese me aumenta la lista. En la celda F1 voy a colocar 90, porque ahora voy a comparar contra esta celda. Y pregunto si contar si
estas celdas de esta lista son mayores, iguales al valor de la celda. Para esto lo concateno con el símbolo ampersand y selecciono esta celda. Entonces me da 4. Si yo cambio el valor acá, entonces cambia el resultado. Ahora depende del valor de esta celda. Ahora, quisiera saber cuántos números son impares. Ya no es posible hacer un contar sí y que el criterio diga es par o es impar. Lo que tengo que hacer es utilizar una columna auxiliar y acá decir es impar o es par, según corresponda, esta celda. Y luego contar acá aquellos valores que son verdaderos. Entonces cuenta todos los verdaderos y me dice que son 7. Vámonos a la hoja 2. Cuando queremos contar datos y tenemos una tabla, va a ser mucho más fácil hacer referencia a estas celdas. Y podríamos decir contar si esta lista, la voy a anclar porque voy a copiar la fórmula, y decir si es igual a esta celda de acá. Copio y me da 3, 5, 4. Pero cuando hago el uso del operador de comparación de igualdad a una celda, puedo omitirlo y podríamos utilizar este otro método. Contar si, rango de celdas ancladas y directamente direccionar a esta celda. Y me va a dar el mismo resultado que utilizando el método 1, que es más largo. Vámonos a la hoja 3. Quiero saber aquellas fechas que sean posteriores a esta fecha, 15 de julio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Acá. ¿Cuántas son? Entonces contamos. Contar si este rango de fechas sea mayor, igual, mayor, porque solo me interesan las posteriores, al 15 de julio del 2019. ¿Verdad? Algo está mal. ¿Qué pasa? Que esto está en fecha y, bueno, lo tendré que poner entre comillas, pienso. Y me dice que 12. Bueno, creeremos que es correcto. ¿Cómo podríamos validarlo? Ponemos acá un filtro. Nos vamos a datos, habilitamos el filtro y vamos a filtrar aquellas fechas que sean después que el 15 de julio del 2019. Seleccionamos este de acá y el recuento me da 12. Entonces, sí estaba correcto. ¿Cómo puedo saber aquellas que sean del mes de diciembre? Un método sería, bueno, si son solo de este año, filtrar aquellas que sean mayores, iguales al 1 de diciembre, ¿no? Pero si tenemos más fechas, acá podríamos usar la siguiente forma. Sacar el mes de este y luego acá usamos contar si estos de acá, los meses en realidad, son iguales a 12. Entonces nos da que hay 5. Estos 5 son de diciembre. Entonces vamos a ver de que tenemos algunas cosas que podemos resolver fácilmente con funciones y algunas veces tenemos que aumentar cálculos auxiliares para poder
resolver la situación que necesitamos. Vámonos a la siguiente hoja. Hemos visto cómo contar, pero vamos a ver acá cómo sumar. Si nosotros necesitamos sumar los valores que ya habíamos contado previamente, lo único que tenemos que hacer es cambiar la función. En vez de contar, le decimos sumar sí y suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Entonces selecciono las celdas, digo el criterio que sean mayores a 90 y cierro. Tengo un tercer valor en el parámetro que es auxiliar. Pero lo podemos poner si queremos acá, este rango suma. Cuando no podemos sumar los elementos, vamos a usar rango suma. Vamos a ver ese en este ejemplo. Quiero sumar aquellos que son mayores a 90, mayores iguales. Entonces hacemos sumar, sí, selecciono el rango, coloco el criterio, mayor, igual a 90, y aumentar en 90 mi valor. Y acá en la celda F1 coloco el valor 90 y hago lo mismo. Sumar, sí, selecciono el rango, el criterio sería que sea mayor o igual y concateno con la celda F1 y me da el mismo resultado que acá. Ahora, en números impares, en este caso tengo que aumentarla acá. La función es impar. Preguntar si este es impar. Copiar la fórmula hasta abajo. Y ahora sí. Sumar, sí. Aquí el rango de comparación es este. Pregunto si estos son verdaderos. Y el rango de suma, que es el opcional, es el que tiene los valores que voy a sumar. Acá la condición es que la lista de criterios tiene que tener la misma cantidad de elementos que la lista de elementos a sumar. El rango y el rango suma tienen que tener la misma cantidad de elementos. No importa si esto es de la B1 a la B10 y este es de la Z1 a la Z10, pueden ser de la Z20 a la Z30, pero la idea es de que tengan la misma cantidad de elementos. Entonces, en este caso, me estaría sumando estos valores, los que nos da verdadero. Eso es todo por este video. Los espero en el próximo video. Espero que les esté gustando y repasen el contenido que tienen en los archivos.